Bueno, buenos días a todos, a los asistentes presenciales y a los virtuales. Vamos a dar inicio a la sesión del sábado, el bloque de 8 a 10. En esta sesión vamos a hablar de otros virus que también son importantes y vamos a dar paso a la primera conferencista. Recibimos a la doctora María del Pilar Hernández, ella es médica y cirujana de la Universidad del Valle, especialista en medicina interna, subespecialista en infectología, gastroenterología, hepatología y trasplante hepático. Tiene también una maestría en negocios y administración en salud y 14 años de experiencia en enfermedades hepáticas, especialmente en investigación de enfermedades virales hepáticas y tratamiento multidisciplinario del carcinoma hepatocelular. La doctora María del Pilar nos va a hablar sobre qué hay de nuevo en hepatitis B y hepatitis delta. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenos días, gracias por madrugar. Gracias. Muchas gracias por madrugar. Bueno, vamos a hablar de dos virus que en este momento en el que hay mucho avance en cuanto a tratamiento y manejo de las infecciones o de la enfermedad crónica asociada con estos dos virus. Entonces vamos a hablar de hepatitis B y hepatitis delta. Ayer hablamos de la hepatitis C y decíamos que la Organización Mundial de la Salud se había propuesto ciertas metas para el 2030. Esas metas también se aplican para la hepatitis B. Parte de las metas incluyen que el 90% de los infantes hayan vacunado para el 2030, que el 100% de las donaciones de sangre hayan sido tamizadas para prevenir el riesgo de transmisión de estas infecciones, y que los pacientes tengan el 90% de los casos acceso a inyecciones seguras. También que el 90% de los pacientes con infección por hepatitis B crónica sepan que tienen la infección y que ellos accedan a tratamientos en el 80% de los casos. Entonces, esas son las metas para la hepatitis B. Esas metas se ven muy difíciles de cumplir si miramos a los países en esta lista, en donde algunas de las ventas esperamos que se cumplan no en años menores al 2050, desafortunadamente. Entonces, hoy vamos a hablar de manejo generalizado de hepatitis B y de hepatitis delta. Vamos a hablar de la transmisión vertical de la hepatitis B y del manejo crónico de la hepatitis B, incluyendo discontinuación o parar el medicamento eventualmente en pacientes que reciben antivirales. Lo que hacemos para tratar hepatitis B se hace con la mera intención de reducir las complicaciones asociadas con hepatitis B crónica. Con eso básicamente reducir el riesgo de transformación a cirrosis, el riesgo de carcinoma hepatocelular y también el riesgo de manifestaciones extrahepáticas de estas infecciones. Entonces vamos a comenzar con la transmisión vertical de hepatitis B. Hasta recientemente o hasta ahora, básicamente lo que teníamos para prevenir transmisión vertical de hepatitis B es tenofovir fumarato. Entonces, cuando hable de tenofovir, es tenofovir fumarato, y cuando hable de TAF, estoy hablando de tenofovir alafenamida. Este estudio trató de mirar la eficacia y la seguridad de TAF en la prevención de transmisión vertical de hepatitis B en pacientes embarazadas con hepatitis B crónica. Entonces, los grupos a los que evaluaron fueron mujeres obviamente embarazadas a diferentes estadios de su embarazo, mayores de 20 años, y pacientes que hubieran recibido un diagnóstico reciente, que nunca hubieran recibido antivirales, o pacientes que ya estuvieran recibiendo un antiviral de base. Entonces, lo que se evalúa es la seguridad materna, la fetal y la eficacia de este medicamento comparado con tenofovir. Lo que mostró el estudio básicamente es que ambos grupos, los que recibieron tenofovir y TAF, no tuvieron ninguna diferencia en cuanto a efectos adversos. Si mucho, los efectos adversos se vieron menos frecuentemente en pacientes que recibieron TAF, o sea que el medicamento se mostró ser seguro en cuanto a seguridad materna, y en cuanto a seguridad de los infantes, también se mostró que era seguro al comparar los dos grupos, tenofovir y TAF.
Entonces, la seguridad se miró en el score de Apgar al 1 y a los 5 minutos, y lo que se ve allí es que no había ninguna diferencia en los dos grupos que se compararon. Y otros efectos adversos, pues, también se miraron que no había ningún tipo de diferencia. Otros factores que evaluaron son los cambios antropomórficos de los infantes, y tampoco hubo ninguna diferencia con TAF o con tenofovir. Y cuando evaluaron la eficacia de estos medicamentos, pueden ver allí, hubo control virológico, o sea, el virus se mantuvo suprimido en el 100% de los casos en ambos grupos, y se llegó a normalización de las transaminasas en el 95% de los casos en pacientes que estaban recibiendo el medicamento por primera vez durante el embarazo, y a un 100% en aquellos en los que se hizo el cambio del antiviral inicial al antiviral ATAF, básicamente. Y en algunos casos muy pequeñitos hubo seroconversión del antígeno E en los pacientes que fueron naive o que no habían experimentado antivirales previamente, y en el grupo en el que se cambió a tenofovir o a TAF. Entonces, básicamente el estudio mostró primero que TAF era eficaz y que era seguro en el manejo de transmisión vertical en pacientes con hepatitis B crónica. Ahora vamos a movernos al tratamiento crónico de pacientes con hepatitis B crónica. Entonces, ¿por qué utilizamos antivirales para manejo crónico de estas infecciones? Primero, porque sabemos que suprimen la viremia, entonces alcanzamos supresión viral, normaliza las transaminasas, que es una forma indirecta de decir que reduce la inflamación en el hígado, y debido a eso directamente reduce la progresión de la fibrosis y la progresión obviamente a cirrosis y a complicaciones asociadas con cirrosis. Muy importante, reduce el riesgo, no lo elimina completamente, pero reduce el riesgo de carcinoma hepatocelular. Entonces, por todas esas razones, este tipo de medicamentos son indicados y son recomendados, obviamente, mirando los grupos a los que se debe tratar. Entonces, este esquema más o menos muestra que tenemos, cuando hablamos de pacientes con enfermedad hepática o con hepatitis B crónica, los separamos en dos grupos, los que son antígeno positivo y los que son antígeno negativo, y el manejo depende de qué grupo están esos pacientes. Paciente cirrótico necesita terapia antiviral de por vida y no se recomienda descontinuación del medicamento. En pacientes que son antígeno y antígeno positivo, entonces hay diferentes grupos. Entonces, si el paciente tiene una carga viral alta, pero tiene transaminasas normales, eso es a lo que le llamamos un paciente, voy a quitar esto aquí, a lo que le llamamos un paciente inmunotolerante. Entonces, en esos pacientes hasta ahora no se recomienda el uso de antivirales porque supone que no tenemos el refuerzo inmune para atacar una infección viral, y el paciente va a estar por mucho más tiempo pues expuesto a un antiviral con el riesgo de resistencia, de efectos adversos, etcétera. Entonces, en estos pacientes, en grupos muy específicos, es donde se recomienda terapia antiviral, básicamente en pacientes mayores de 30 a 40 años, pacientes de origen africano o del sur de Asia, y pacientes con un antecedente familiar de carcinoma hepatocelular. En esos pacientes deberíamos considerar terapia antiviral. Este grupo, pues, definitivamente, estos son los pacientes que requieren tratamiento antiviral, son pacientes que son antígeno positivo, con una carga viral por encima de 20.000 unidades internacionales y que tienen transaminasas elevadas. Eso es, pues, muy fácil de decidir. Y en los pacientes que son antígeno positivo, también ahí está el grupo, pues, que se trata, que ya sabemos que se deberían tratar aquellos que tienen transaminasas elevadas. Pero este grupo es el grupo de los que le llamamos portador asintomático. Antes le decían portador saludable, o en inglés healthy carrier, que no existe. Es el portador asintomático, que es el paciente que tiene transaminasas normales con una carga viral por encima de 2.000. En esos pacientes lo que uno recomienda es no utilizar terapia antiviral en los verdaderos portadores asintomáticos, porque hay muchos pacientes con enfermedad hepática activa que tienen cargas virales muy chiquiticas y transaminasas normales, pero tienen enfermedad activa y están progresando hacia cirrosis. Entonces, en esos pacientes se recomienda terapias no invasivas de detección de fibrosis, y muy importante, y este test, que creo que sí, lo que se llevan de esta charla es esto, es que la medición de los niveles del antígeno de superficie.
Si la persona mide esos niveles están por debajo de 1000 unidades internacionales, usted puede con seguridad decir que ese paciente tiene menos riesgo de progresar a cirrosis y que usted puede mantener el paciente sin terapia antiviral. Entonces es importante tener en cuenta. Bueno, ¿qué medicamentos tenemos disponibles? Pues no tenemos muchos medicamentos disponibles. Tenemos TAF, tenofovir, o los dos tenofovires, como le llamaríamos, y el entecavir y PEG-interferón, que ahora ha venido como, y vamos a ver más adelante, pues que hay más interés en utilizar ese medicamento como terapia antiviral. ¿Cómo se decide qué tipo de medicamento debemos recibir? Depende del paciente, de las comorbilidades de ese paciente. Son pacientes con problemas de osteopenia, de osteoporosis, son pacientes con problemas de función renal, pues entonces no estaríamos pensando en tenofovir fumarato, estaríamos pensando en TAF o en entecavir. Entecavir es mucho más barato que tenofovir, entonces probablemente se preferiría ese. En pacientes que han sido expuestos a la amibudina, pues no se debería considerar entecavir por la resistencia cruzada, entonces probablemente consideraríamos TAF. Ahora, pues el problema que tenemos con utilizar terapia crónica, el riesgo de toxicidad renal, desarrollo de osteoporosis y el riesgo de resistencia que en el caso de los de tenofovir, pues no se ha visto hasta ahora detectado, y el costo obviamente. Y obviamente la adherencia. Usted si tiene pacientes con hepatitis B, todos los días le van a preguntar cuando vienen a la clínica, ¿cuándo me puedo parar el antiviral? Nadie quiere recibir medicamentos, entonces eso es un problema grande cuando queremos asegurar adherencia a un medicamento que se va a necesitar a largo plazo. Bueno, entonces lo que le hablaba del PEG-interferón es que más recientemente ha habido interés en utilizar terapia combinada, entonces dos análogos de nucleótido, o sea, entecavir, tenofovir o un análogo nucleótido con interferón. Entonces, entonces han diseñado diferentes estrategias, la de utilizar dos antivirales de nuevo, o sea, los dos se comienzan al mismo tiempo, la combinación add-on, que estoy tomando un medicamento antiviral y decido agregar otro para ver si hay algún tipo de beneficio, y la otra es cambiar el antiviral. Con todas estas estrategias lo que hemos visto es que puede conseguirse que se pierda el antígeno de superficie, que es muy difícil sin antivirales, en hasta el 15, el 33% en algunos casos. Eso se ve a veces cuando utilizamos interferón como medicamento agregado. Entonces lo que hay es un aumento modesto en la resolución o en la seroconversión del antígeno de superficie y del antígeno I cuando utilizamos PEG-interferón en asociación con los análogos de nucleótidos. Y en el caso de utilizar dos análogos de nucleótidos, lo que vemos es que se llega a supresión viral mucho más rápido, pero no hay ningún otro efecto beneficioso. Entonces, por lo general, en Estados Unidos no se recomienda terapia de combinación. Ahora, una cosa importante, y lo que hablamos de la adherencia y del interés del paciente de discontinuar la terapia, es una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Este estudio es del 2016 que mostró, es un estudio sistemático, qué pasaba con pacientes que discontinuaban o que paraban el medicamento eventualmente. Entonces, lo que se vio es que pérdida del antígeno de superficie ocurrió en alrededor del 1% de pacientes que fueran I antígeno negativo y en el 1% de pacientes que fueron I antígeno positivo. El problema es el riesgo de hacer flare o elevación, obviamente, o reactivación de la infección, como vemos aquí. Cuando se siguieron estos pacientes por 36 meses, lo que vimos es que a los 36 meses solamente el 30% de los pacientes en el grupo de I antígeno negativo mantenían remisión y en pacientes que fueron I antígeno positivo, pues el chance era mucho más grande con el 52% de los pacientes que mantuvieron remisión. Entonces, por esas razones y muy específicamente para pacientes que son I antígeno negativo, no es recomendable discontinuar terapia y no se recomienda por la Asociación Americana de Estudio de las Enfermedades Hepáticas. Este estudio es mucho más reciente, es del 2021. Básicamente miró lo mismo, como ustedes pueden ver, estas son las características de los pacientes, la mayoría eran pacientes asiáticos infectados con genotipo B y la mayoría estaban tomando entecavir, que es el medicamento más barato, pero la mayoría de esos tenían el antígeno I negativo en el 84% de los casos al comenzar la terapia, y el 11% tenían cirrosis. Entonces, unos factores que probablemente sugieren que ese paciente no se va a mantener en remisión por largo plazo.
Entonces, lo que mostró fue eso, básicamente, que hubo un muy poquito porcentaje de pacientes que se mantuvieron en remisión cuando se siguieron por 4 años. Y la pérdida del antígeno de superficie pues ocurrió en grupos muy pequeñitos, y entonces el riesgo de recurrencia o de activación de la infección ocurrió en el 66% de los pacientes. Entonces esa es una de las razones por la que si uno decide para el medicamento, tiene obviamente que hablar con los pacientes del riesgo de reactivación de la infección y continuar monitorizando a esos pacientes cada 3 o 6 meses, idealmente cada 3 meses después de que se para el antiviral, y después del año comenzar a seguirlos monitorizando cada 6 meses. Recuerden que estos pacientes continúan estando en riesgo de hacer carcinoma hepatocelular, así no tengan cirrosis, y entonces se tiene que hacer el tamizaje adecuado cada 6 meses con imágenes y con marcadores tumorales. Este estudio también es reciente, mostró el riesgo de hacer flare o reactivación de la infección después de parar el medicamento, y el riesgo de una reactivación severa que pudiera llevar a la muerte del paciente. Y lo que mostraron es que el riesgo de reactivación severa con daño severo hepático y desarrollo de falla hepática ocurrió en el 6.58% de los casos, y como la mortalidad se vio en 0.63% de los casos de los pacientes que discontinuaron el medicamento. Entonces, estos resultados, la verdad, nos sugieren, pues, muestran que tenemos que tener cuidado y que este riesgo probablemente no sea aceptable cuando hablamos de discontinuar un antiviral y de someter a un paciente al riesgo de muerte por parar un medicamento que mantiene al paciente bien controlado. Entonces, este es como el esquema de lo que hacemos cuando decidimos parar un medicamento antiviral. En el caso de los pacientes y antígeno positivo, lo que va a haber es pues, si hay supresión viral, si hay normalización de las pruebas del hígado, si hay seroconversión del antígeno I, entonces se puede parar. Lo que se sigue es un periodo de consolidación que va de 1 a 3 años, el medicamento se para, y lo que ha mostrado en pacientes que son I antígeno positivo es que el chance de pérdida del antígeno de superficie ocurre hasta el 20% de los casos, pero hasta el 68% de esos pacientes requerirán retratamiento a las entre 20 y 240 semanas. En el caso de los pacientes con antígeno I negativo, lo que vemos es que obviamente lo que uno desea es que de manera segura parar el medicamento, lo que uno recomienda es que haya seroconversión del antígeno de superficie para considerar discontinuar el medicamento antiviral en los pacientes y antígeno negativo. Cuando miramos a factores que predicen la pérdida del antígeno de superficie o del antígeno E, muy importante tener en cuenta los niveles del antígeno de superficie al momento en que se comienza el antiviral. Entonces, si hay los niveles de antígeno de superficie le pueden a usted sugerir si ese paciente va a mantenerse en remisión. Entonces, una caída de más de 2 logs del antígeno de superficie mientras que están en terapia antiviral sugiere que ese paciente puede probablemente mantenerse bien en remisión sin antivirales. Yo creo que, ¿cuánto voy? Me faltan, vamos a ir corriendo porque me falta el delta, pero hablamos rapidito de lo que se llama cura actual. Cura actual no existe, o sea, hasta ese momento no hemos podido alcanzar cura actual, que requiere que todo lo que la evidencia de infección por hepatitis B se elimine, incluyendo el cccDNA y el virus de la hepatitis B o el DNA integrado al genoma. No hay medicamento que pueda causar eso. Lo que tratamos con lo que tenemos actualmente es una cura funcional que lleve a supresión virológica, normalización de transaminasas y idealmente, obviamente, a la seroconversión del antígeno de superficie. Entonces, en este momento hay muchos medicamentos que se están explorando, están en etapas de estadios 2 y 3 en clinical trials. Hay terapias antivirales directas como los inhibidores de la entrada del virus del delta y del virus de la hepatitis B. También hay los capsule assembly molecules, perdóname que le digan, pero es que al hacer el cambio en español siempre me cuesta mucho trabajo y me demoro más haciendo la traducción.
Y otra cosa que se está explorando son los inmunomoduladores, medicamentos como los antagonistas del receptor de la muerte programada de las células T, se está explorando y ha mostrado muy buenos resultados. Entonces, aquí un momentico cortico, de los inhibidores de la entrada de la hepatitis B inhiben el receptor NTCP, bloqueando la entrada del virus del delta y del virus de la hepatitis B, y ha mostrado su eficacia en prevenir la infección por hepatitis delta. Entonces, no ha sido muy bueno en cuanto a control de la hepatitis B, pero sí, de hecho, Gilead ya lo sometió al FDA para aprobación, para utilizarlo como un medicamento antiviral para la hepatitis delta. Están los gene silencing, unos medicamentos que básicamente actúan inhibiendo la transcripción del virus dentro de la célula del hepatocito. Están los capsid assembly modulators, que básicamente atacan el core, la proteína del core, y entonces así inhiben formación de cccDNA, pero tienen un efecto mínimo en el antígeno de superficie. Y están los inhibidores de la secreción del antígeno de superficie, que desafortunadamente ha mostrado un riesgo de efectos adversos severos en el hígado, incluyendo descompensación hepática. Entonces, algunos de esos medicamentos todavía están siendo evaluados. Este es uno de los inmunomoduladores, es un PD-L1 antibody, es un inhibidor de la muerte programada de las células T. Entonces, y ha mostrado básicamente que el uso de este medicamento se asocia con pérdida del antígeno de superficie, incluso con seroconversión del antígeno de superficie. Estos medicamentos, que son los gene silencing, los agentes que silencian el genoma de la hepatitis B en asociación con PEG interferón, tienen un efecto sinergístico que ha mostrado, como ustedes ven aquí, que el uso de estos dos medicamentos en combinación se asocia con una reducción importante del antígeno de superficie a las 24 semanas. Entonces, en los pacientes que no reciben nada, pues obviamente no hay ningún efecto, pero en los pacientes que recibieron estos dos medicamentos juntos, hay una chance de seroconversión importante en los que recibieron el medicamento, hasta del 56%. Voy a saltarme en esto, pero básicamente todos estos medicamentos se exploraron y han mostrado que han sido efectivos en reducir o causar pérdida del antígeno de superficie, no tanto seroconversión del antígeno de superficie al cuerpo de superficie. Ahora vamos a la hepatitis delta, muy prevalente en los mismos grupos en los que la hepatitis B es prevalente, en pacientes HIV positivos, en pacientes en hemodiálisis, en pacientes que usan drogas intravenosas, etc. Lo mismo aquí, estos son los factores asociados con el estatus de hepatitis delta positivo, pues abuso de drogas, se ve muy frecuentemente en pacientes con cirrosis, y por esta razón, por aumentar el riesgo de carcinoma hepatocelular en pacientes coinfectados con hepatitis B, es que es tan importante encontrar medicamentos que puedan controlar la infección. La hepatitis delta afecta desproporcionadamente a los pacientes y se asocia con un aumento de riesgo, no solamente de carcinoma hepatocelular, pero también un riesgo de necesidad de trasplante de hígado, como pueden ver en este diagrama. ¿Cómo se reduce la prevalencia de la hepatitis delta? Solamente intervenciones de salud pública, básicamente prevenir los modos de la transmisión sexual de la infección, vacunar a los pacientes, a los infantes. Todos esos factores ayudan a prevenir no solamente la infección por hepatitis delta, pero también la infección por hepatitis B. Ese es el algoritmo en el que seguimos para el manejo de la hepatitis delta. Todos los pacientes que son antígeno de superficie positivos deben tener una serología de la hepatitis delta. Entonces, si el paciente tiene esto, si el PCR sale negativo, pues usted maneja al paciente como un paciente con hepatitis B, y entonces asume que ese paciente, si tiene transaminasas normales, pues que tuvo una infección previa por hepatitis delta y que la infección se resolvió,
Y si las transaminasas están elevadas, pues tiene que buscar otras causas por las que el paciente puede tener transaminasas elevadas. En el paciente que tiene, que tiene viremia y que tiene pruebas elevadas de las transaminasas, pues entonces se recomienda mirar el estadio, la fibrosis a través de biopsias de hígado o métodos no invasivos para determinar la necesidad de tratar el paciente. Esos pacientes requieren una monitorización, al mismo que los pacientes con hepatitis B. Tenemos que hacer el tamizaje para carcinoma hepatocelular, como bien saben, y obviamente la medición de factores de fibrosis que se hace anualmente en cualquier paciente con enfermedad hepática crónica. Bueno, entonces voy a correr ahorita. Se recomienda entonces por la Asociación Americana de Estudios del Hígado que los pacientes con hepatitis D se traten con PEG interferón. Aquellos que tienen transaminasas elevadas deben recibir tratamiento con PEG interferón. Los análogos de los nucleótidos, los medicamentos que utilizamos para tratar hepatitis B no tienen un efecto en el delta, entonces le podemos dar, y hay algunos estudios que les voy a mostrar que muestran que esos medicamentos no sirven para nada en el control y el manejo de la hepatitis delta. Este es el medicamento que se utiliza para tratar la infección, se utiliza por 12 meses, hay diferentes tipos de interferones, el alfa, el beta y el lambda. Se prefiere el lambda porque tiene un efecto directo sobre el hepatocito y entonces menos chance de hacer toxicidad. Y lo que vemos aquí es que al tratar la infección con PEG interferón, pues obviamente hay una respuesta con normalización de las transaminasas y con control de la viremia cuando los pacientes reciben tratamiento, y eso ocurre en hasta el 43% de los casos, como muestra este estudio aquí. Este estudio básicamente mostró lo mismo, pero lo más importante y lo más interesante del estudio era que querían mirar si Adefovir tenía algún efecto en controlar la infección, y lo que mostró básicamente es que no tenía ningún efecto en controlar la infección, y que estos pacientes que se siguieron por 12 años en algún momento requerirían o volverían a hacer recurrencia de la infección, por eso se tienen que monitorizar. Dijeron, bueno, Adefovir no es un buen medicamento, perdón, 2 minuticos más, Adefovir no es un buen medicamento, démosle tenofovir, y con tenofovir pues encontraron la misma respuesta, que los antivirales, los análogos nucleótidos no sirven para tratar esta infección. Bueno, también estamos en el proceso de evaluación del tratamiento de la hepatitis delta para controlarla. Lo único que tenemos hasta ahora es interferón, y este medicamento muy importante es un inhibidor de la entrada de la hepatitis B y de la hepatitis delta. Se une a este receptor y se ha asociado con inhibición de la replicación viral, normalización de las pruebas del hígado, con un único efecto adverso de que aumenta los ácidos biliares porque es un inhibidor de un receptor que facilita pues la entrada de ácidos biliares. Este estudio pues básicamente miró que al agregar PEG interferón se encontró que se podía alcanzar con mucho mayor frecuencia los endpoints, que era una viremia indetectable y normalización de las transaminasas. O sea, que estos dos medicamentos en conjunto actúan sinergísticamente para reducir y controlar la infección delta. Este es el estudio francés que mostró lo mismo, con la única problema es que al utilizar interferón se vieron que las transaminasas se mostraron elevadas en el grupo en el que se utilizaban los dos medicamentos, bulevirtide y PEG interferón. Lo que asume pues es que obviamente el interferón tiene un efecto hepatotóxico en algunos de esos pacientes, y este es un efecto que se le atribuye al interferón y no a bulevirtide. Bueno, aquí es todo pues lo que estábamos hablando de bulevirtide, que ya se aprobó o que se sometió para el FDA para utilización del antiviral en tratamiento de hepatitis delta. Entonces, como lo que quiero que recuerden de esta charla cortica de hepatitis delta es que podemos ver que hay reducción de los niveles intrahepáticos del virus cuando tratamos los pacientes con bulevirtide, y que ese efecto es mucho más marcado si los tratamos con interferón al mismo tiempo que les damos bulevirtide.
y que alrededor del 50% de los pacientes que se trataron con esto pudieron conseguir niveles de no detectabilidad de los antígenos del delta. Y estos antivirales se asocian con reducción de la inflamación y de la presencia intrahepática del virus. Bueno, aquí dejo, si hay alguna pregunta para más tarde. Muchas gracias, doctora María del Pilar. Excelente charla y muy claras las recomendaciones para el tratamiento.